mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, la pasión de Jesús, los eventos del Viernes Santo en los Santos Evangelios. Para iniciar el relato del Viernes Santo, los tres evangelios llamados sinópticos indican de madrugada, comienza el día. Y San Lucas dice, cuando se hizo de día. Ahí se ve también la intención de los símbolos, metafórica, de los poetas que escriben. Cuando comenzó el día, es el día de la muerte, pero es el día de la victoria más grande de todos los tiempos. La victoria de Jesús sobre el enemigo, arrebatando su botín, que somos nosotros, y poseyéndolo Él como Rey. Cuando se hizo de día, realmente ahí comienza el día de la historia nueva. Lo condujeron, lo entregaron a Pilatos. Jesús se deja conducir, se deja llevar. La pasividad del Salvador es lo más grande que hizo por nosotros. Otros crucificaban, otros clavaban los clavos, otros mataban, Él se dejaba. Llamado poderoso a los cristianos a que no es tanto lo que se hace, sino lo que se padece. Cuando uno es pasivo, cuando uno por entrega del corazón a la voluntad de Dios, entrega su vida, entrega lo que vive, si nos referimos a la vida cotidiana, y la vida en el momento de la muerte. Lo condujeron, lo entregaron a Pilatos. Entregar es el verbo de la traición también. Depende de a qué entrega uno. Uno puede entregar a un hijo un regalo, el destinatario es el hijo por amor, pero puede entregar, como hizo Judas, nuestro Salvador, a la muerte. Entrega para el mal. Lo entregaron a Pilatos. Esa es la traición, en la misma raíz. El mismo verbo latino, tradere. E inmediatamente se narra el fin de Judas. Judas es uno de los discípulos de Jesús y convivió con él. Tremenda prueba para nuestro Salvador. Caminar, comer, dormir, siempre en compañía de él, sabía perfectamente que lo iba a entregar. Paciencia infinita de Dios con los malvados. Se dice de Judas que, movido por el remordimiento, es de algún modo un arrepentimiento malo, desesperado. Movido por el remordimiento, metamelicis en griego, no dice metanoia, de convertirse, sino metamelecis. Entonces, movido por el remordimiento, fue a los sacerdotes. Y los sacerdotes le dijeron, ¿qué a nosotros? O sea, ¿a nosotros qué? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Tú verás. Este temperamento de los burócratas, de los jefes del pueblo y muchas veces también de la autoridad eclesiástica, es típica del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ellos cometieron el pecado y sin embargo ponen distancia. Nada que ver con nosotros. ¿A nosotros qué? Tú verás. La malicia se va pintando en el relato de los evangelistas cada vez con mayor intensidad. ¿Qué a nosotros? Tú verás. Y entonces él va y se ahorca. O sea, no vio la misericordia divina. Actuó como actuamos nosotros muchas veces. No vemos la misericordia divina y pensamos que Dios
aplica la pena proporcional a nuestro pecado de forma inclemente, fría, despiadada. A entregar a la muerte correspondía a la muerte. Es una forma del moralismo en el mal sentido de la palabra. Todo este drama aconteció en el corazón de él. Actuó con la frialdad del moralismo falso. Y continúa la malicia de los sacerdotes, dicen, no es lícito ponerlo en el corbán, en la ofrenda, en el tesoro del templo. No es lícito, es una frase favorita de los fariseos. Siempre señalaban a Cristo y a los apóstoles, no es lícito. Muy usada la palabra en toda la historia humana y en nuestro país en forma abundante. No es lícito. Y reconocen su pecado, están diciendo la gravísima cosa que hicieron, porque es precio de sangre, ahí se ve la malicia, no lo podemos poner en el tesoro del templo, en un tesoro sagrado, porque es precio de sangre. Sabían perfectamente que era moneda, era plata, monedas de plata, que habían derramado sangre. Timí hématos se dice en griego. Timí significa honra, precio en el sentido de honra también. A lo que uno tiene como precioso, preciado, paga un alto precio. Entonces queda honra de la sangre, precio de la sangre. Y compraron el campo del alfarero, que hasta el día de hoy se llama campo de sangre. Esto es un juego que hace el evangelista con una palabra aramea. Jaquel significa campo, campito, y Damá puede significar reposo, porque es un cementerio para los extranjeros, pero Dam también significa sangre. Entonces busca este significado de la palabra para darle ese sentido. Jaquel Damá, el campo de sangre. Para que se cumpliera la profecía de Zacarías 11 y Jeremías 32. En San Mateo, que relata el evento, tenemos Jeremías como prototipo de profeta de los eventos tristes, de la víctima inmolada por el pueblo. Esa fue la vida de Jeremías, el profeta que más se pareció a Jesús en su vida, acosado y muerto por los suyos. Entonces escribe Jeremías, pero hace una fusión entre una profecía de Jeremías y una de Zacarías. El maestro, el predicador, el rabino sabio, sabía fundir, citar a la vez dos lugares de la Sagrada Escritura para mostrar su genio. No es una confusión del evangelista, tomó un profeta por otro, hizo una fusión de dos. Así decía Jeremías. Habla frecuentemente de alfareros y de comprar campos. Y muchas veces se expresa con enorme dolor, un corazón de amor ardiente a través del dolor. Y lo de la otra profecía, literalmente, en las 30 monedas de plata, precio en que fui apreciado, al que pusieron precio los hijos de Israel. Lo traduzco literalmente del griego. Fíjese que está repetida 3 veces la palabra precio. 30 monedas de plata, precio del que fue apreciado, al que pusieron precio los hijos de Israel. Entonces queda, aparte de la ambivalencia de la palabra precio, queda establecido, es lo que vale un esclavo. Para comprar un esclavo se usaban 30 monedas de plata. Se cumplieron las profecías del esclavo del Señor. Un simbolismo que realmente traspasa el corazón cristiano.
Y comenzaron a acusarlo, dice San Lucas. Categorín significa acusar. De una categoría, decimos nosotros en castellano, originariamente es de ágora, que significa hablar en público, cat significa en contra. Categorín, empezaron a acusarlo, es típico de los demonios acusar. Empezaron a acusarlo diciendo que era un corruptor del pueblo, subversivo, destructor del pueblo. Diastréfonta to ethnos, ethnos es el pueblo, la nación, la raza también. Dicen que incita a no pagar los impuestos al César y dice que es Cristo Rey, literalmente está así. Dice que Él es Cristo Rey. Fíjense ustedes esa frase que hizo historia en los signos, todos los siglos de la Iglesia cristiana, aquí en boca de los enemigos, acusando a Cristo como si esto fuera un crimen. Se dice a sí mismo que es Cristo Rey. Legonteafton, Christon Basilea, Cristo Rey. Llama la atención Straubinger sobre el hecho de que lo acusan de sedición. Es uno de los pecados más graves en la Suma Teológica, la sedición o subversión, sedición, una conspiración contra el poder legítimo dado por Dios. Acusan de sedición, siendo que ellos lo habían condenado por blasfemia, para persuadir a Pilatos. En vez de blasfemia, hablan de sedición. Entonces, comenta este gran escriturista, que tanto bien nos ha hecho, a la malicia se agrega la mentira. Por una cosa lo habían condenado, otra cosa le dicen a Pilatos. Pilatos lo interroga. En San Juan está especialmente detallado este diálogo. ¿Tú eres el rey de los judíos? Rey de los judíos es una palabra que es sinónimo de Mesías, o sea, el ungido. El rey del mundo y sacerdote eterno, habría que decir, intentando una aplicación a la modernidad de la riqueza de la palabra. Rey de los judíos, Mesías, ungido, rey y sacerdote para siempre. La pregunta que hicieron los magos cuando llegaron a Jerusalén: ¿dónde está el que ha nacido, rey de los judíos? Significaba el Mesías, el rey y sacerdote eterno, el que esperaban todos los pueblos de algún modo, según el testimonio de los magos. De los judíos porque el que fue rey de los judíos, el prototipo, había sido David. David era de la tribu de Judá. Y al principio no fue rey de todo Israel, sino solamente de Judá. Entonces, esto pasó a ser un título de honor que tiene que ver con David. El hijo de David, entonces, merece mucho más que David el título de rey de los judíos, de esa tribu real que Dios había elegido y predestinado. También es el nombre de Judas que acabamos de mencionar, y Judá. Entonces, siempre tiene la ambivalencia la palabra. Se dice del máximo bien, los mayores bienes, los mayores santos, David y Jesucristo nuestro Salvador, y se dice también en sentido peyorativo, como se insinúa en el nombre de Judas y como es muy frecuente en las cartas de San Pablo y en el Evangelio de San Juan, sobre todo. Los judíos significa entonces los judíos que rechazaron a Cristo, sobre todo en San Pablo y en San Juan. Los que no lo quisieron por rey. Los que organizaron una contraiglesia, una religión más nueva, más joven que el cristianismo, en contra del cristianismo. No tiene nada que ver con el Antiguo Testamento.
el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento debemos decir hebreos o hijos de Israel. Israel es Jacob. Hijos de Israel, esas son las 12 tribus, ese era el pueblo santo. Una tribu, la de Judá, tenía como habitantes y pertenecientes a los judíos, en el sentido antiguo, que connotaba la dignidad real, se le había prometido el cetro. La profecía de Jacob había prometido la reyesía a la tribu de Judá y esto se cumplió con David y los hijos de David, y sobre todo el hijo de David con mayúscula, nuestro Salvador. Cristo le responde a Pilatos: ¿por ti mismo lo dices u otros te dijeron de mí? Es rara esta intervención de Cristo, muy llamativa. Están haciendo una pregunta importante, pero a causa de la distorsión en la inteligencia de Pilatos, él le hace ver que él no pertenece al pueblo elegido y que los entre comillas, legales jefes del pueblo habían corrompido la idea de rey de los judíos. Pilatos responde con una frase típicamente romana, típicamente gentil: ¿acaso soy yo judío? El desprecio enorme que tenían por este pueblo sometido en los confines del imperio. Tu nación, le dice, tu nación y los sacerdotes. Es el misterio de cómo una comunidad puede cometer un pecado. No solamente los individuos cometen pecado, sino que las naciones también. De esta manera, tu nación y los sacerdotes y los jefes, es a través de los jefes que se comete sobre el pecado. Se extiende como mal de pena a la nación, pero es a través de los príncipes. Si los príncipes son buenos, la bondad y la caridad, la virtud se extienden a toda la población. Si los príncipes son malos, como eran estos en la época de Jesús, la maldad también se expande hacia la nación entera. Salvo la minoría que siempre existe, que no adhiere a los príncipes, no adhiere a esta maldad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz, dice Jesús. Saca el tema de la verdad, tan odioso a los modernos, a nuestros contemporáneos, pero es un tema eterno, es patente en la historia esta de Jesús y de Pilatos. Pilatos no creía en la verdad, ni la buscaba. Tenía una verdad pragmática de su carrera dentro del imperio y el miedo al castigo. Y así obramos nosotros muchas veces. Pero Jesús hace referencia y premia al que busca, al que es de la verdad. Todo el que es de la verdad. No solo en el pueblo judío, en el mundo entero hay gente que es de la verdad y que es premiada finalmente con la fe, la caridad y la visión. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilatos expresa su relativismo primero con la actitud, que es más grave que las palabras, no escuchando la respuesta ni esperando la respuesta de Jesús. Se aleja. Y las palabras textuales son: ¿qué es la verdad? Ti estin, Alicia, ¿qué es verdad? Está sin artículo. ¿Qué es verdad? Repetidas preguntas de Pilatos no son respondidas por Jesús. Jesús responde, le habla, pero parcialmente. Otras preguntas son respondidas con el silencio. A Herodes, en cambio, no le respondió una sola pregunta. Hay gente que merece la respuesta, aunque sea parcial. Hay gente a la cual Cristo le retira toda palabra. Gente mucho más baja.
Pilatos actuó muy mal, es responsable del crimen, hasta en el credo aparece. Pero hay otros que actuaron peor, el desprecio de Herodes Antipas y la voluntad de matar de los príncipes, de los sacerdotes. Archiereos, literalmente, ¿no? De los sumos sacerdotes. Cristo a veces responde con el silencio. En este caso en sentido negativo, diciendo no merece respuesta. Y eso pasa, y es bueno para nuestra espiritualidad saberlo, cuando meditamos y decimos, ¿cómo es que Dios permite el triunfo de los malvados? ¿Cómo permite que gobiernen los malvados? Y la respuesta es el silencio de Dios. Es el peor castigo que les puede dar. A nosotros nos gustaría que los castigase ya en esta tierra y que pusiese gente noble y virtuosa en el lugar de los malvados que gobiernan. Pero lo peor que les puede hacer Dios es dejarlos, hacer silencio. Había un jesuita sabio en Roma, siempre alguno hay, jesuita sabio en Roma que decía, hablando de gente mala, muy mala, después de un examen que había habido, un examen público de doctorado, dijo, ¿sabe qué hace Dios con esta gente? Le dijo al pobre que había dado examen y que lo habían humillado, siendo que era un hombre de enorme talento y que había hecho muy bien su escrito. ¿Sabe lo que hace Dios con los malvados? La respuesta es nada, nada, niente. Tremendas palabras. Dejarlo solo en su propia condenación, aislamiento, condenación y maldad. Así es. Entonces es frecuente en la pasión que se diga, máxime ante Herodes Antipas, Jesús no respondió nada, uden apecrínato. Luego viene el episodio de la elección entre Jesús y Barrabás, decimos nosotros, Bar Abba, hay que decir en arameo. Bar Abba significa hijo del Padre, como nombre, hijo querido del Padre, se le ponía ese nombre al niño. Pero es interesante porque Cristo es el verdadero Hijo del Padre, Hijo con mayúsculas y Padre con mayúsculas. Y se ve aquí la perversa elección de esta élite de los judíos, que queremos a Barabá, al que había hecho la sedición, había hecho una sedición con asesinatos, una subversión, un intento de tomar el poder con asesinatos. Eso preferían a la doctrina de Cristo, que no podían soportar. Entonces ignoran al verdadero Hijo del Padre, las dos veces con mayúsculas, y piden que les sea dado libre este Bar Abba. Asesinato en la sedición, que es el crimen de él, ¿no? En ti stasi, revolución, phonon. Y aquí dice San Mateo y San Marcos, Pilato sabía que por envidia lo habían entregado. Por envidia lo habían entregado los sacerdotes, añade Marcos. Queremos a Barabá, al sedicioso y al asesino, y literalmente al Jesús Cristo, crucifícalo. Los tres sinópticos está eso, crucifícalo, repetidas veces. Y también los tres sinópticos dicen la palabra de Pilatos, ¡qué mal hizo! Pero prevalecieron las voces de ellos. Interesante la frase de San Lucas. Se hicieron fuertes, prevalecieron, ganaron la contienda, katischion, isgise, la fuerza. Se hicieron fuertes las voces
las voces que claman la maldad, que quieren el mal, que quieren el homicidio. También los tres sinópticos nos relatan el evento de la corona de espinas. Se ve que los cristianos primitivos le daban mucha importancia a Cristo Rey, pero a Cristo Rey coronado de espinas. 3 lo cuentan. Y decían, algunos arrodillándose, salve, Rey de los judíos. El antiguo título del Rey del mundo y sacerdote eterno, profanado y mal entendido como rey de una pequeña nación. Y le daban bofetadas, le escupían y lo golpeaban. Se ve el contraste entre lo que decían, finge bondad. Y es verdad, salve, Rey de los judíos. Sin saberlo decían la verdad, pero con gran malicia, acompañado de estos gestos de enorme desprecio y de deshonra. El evangelista San Juan nos dice que sacaron a Jesús a la vista, después de haberlo flagelado y atormentado, lo puso a la vista de los que pedían su muerte y dice, yo no encuentro en él ninguna causa en el sentido jurídico, ningún crimen. Hasta el día de hoy se usa causa en ese ámbito, ninguna causa. Y les muestra este hombre desfigurado y maltratado hasta el extremo, diciendo, he aquí el hombre. He aquí se dice en castellano antiguo, la raíz griega significa mirar, mirad al hombre, idú o anthropos. Responden los judíos, según nuestra ley debe morir, según la ley dicen, porque de verdad la blasfemia era penada con pena de muerte.